Magazine León y pasan algo menos de 10 minutos de las 4:30 de la tarde y nos habéis pillado aquí a Victoria y a mí de charla porque es la próxima cuestión de la que vamos a hablar, las leyendas de León. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, Pues buenas tardes. Buenas tardes. Estábamos comentando que, claro, este libro tiene algo más de 100 páginas, pero bien podría haber tenido cientos y cientos y cientos. Pues sí, la verdad es que si hubiéramos metido muchas más leyendas que hay en León, pues habría salido, bueno, varios volúmenes, yo creo. Pero sí, es lo difícil, seleccionar. Esta es una recopilación, en total hay 13 propuestas, ¿no? dentro del libro, y representan un poco a la geografía en su totalidad de nuestra provincia, porque las hay de León capital, las hay de los pueblos de la montaña, las hay de la zona del Bierzo, las hay de todas partes. Sí, a ver, es lo que he intentado, sobre todo recoger leyendas de toda la provincia. Es verdad que León es una provincia muy extensa y con mucha tradición y, bueno, una historia enorme. Entonces he intentado recoger leyendas de todas las zonas. Es verdad que en algunas zonas, pues yo creo que por la tradición, por la población, se han mantenido más, pero he intentado recoger leyendas pues, del Bierzo, de la montaña, del páramo, y cuando alguna zona queda un poco desatendida, pues he intentado introducir algún personaje dentro de las leyendas. Porque las leyendas tienen una particularidad y es que generalmente han pertenecido a la tradición oral, quiero decir, no fue un cuento que se perdió y que luego ya la gente lo ha ido contando, no, es que nunca nadie lo escribió como tal, ¿no? Claro, de hecho la mayor parte de las leyendas, lo interesante, lo verdaderamente interesante, es que tienen un trasfondo histórico real. Es decir, la mayoría de ellas pues, se basan, pues imagínate, en los canales romanos. Los canales romanos quedaron ahí, a lo largo de la historia se fue perdiendo un poquito por qué pasó con esos canales, de dónde venían, y bueno, pues la tradición oral le fue inventando historias. Y así surgieron muchas de las leyendas. Entonces, ahora mismo, pues ese, digamos, filandón, ¿no? Esa trayectoria oral que ha habido, pues ha ido dejando ese pozo, pero han quedado ahora reducidas a 2 o 3 líneas y hay que darle un poquito de eso, de inicio, nudo y luego desenlace, para que sea una historia completa, un relato, un cuento que se pueda leer. Claro, tú has cogido esos factores comunes, ¿no? A que si yo voy y le pregunto por la gesta del paso honroso a 10 personas diferentes, va a haber algunas cosas que están en común. Claro. Ahora, esas cosas, esos huequecitos en medio, te has tomado un poco la libertad, ¿no? Sí. De rellenarlos a tu modo y manera. Pues sí, a ver, es que eso es lo que pasa, ¿no? A lo largo de la historia se han ido perdiendo cosas y según a quién le preguntes, si le preguntas a 1, a 2 o 3, vas a tener 3, 4, 5 historias distintas. No va a haber dos iguales. Nunca, nunca. Además, realmente tú coges libros, preguntas a personas y cada uno te lo cuenta más o menos igual, pero siempre con ciertos matices. Por ejemplo, la que tú has mencionado, el paso honroso, que además estás viendo detrás de ti ahora, esa es una de las que históricamente mejor se ha mantenido y te puedes documentar, porque realmente está basado en un hecho histórico. Y bueno, esa es muy curiosa además, porque Cervantes, por ejemplo, se cree que se basó ligeramente en ella para hacer el Quijote. Entonces es muy curioso, porque muchas veces no somos conscientes de la propia importancia que tiene nuestra historia. De hecho, en autores como Cervantes. Las que más, no sé si decir rigor histórico, pero bueno, las que más apoyo documental histórico tienen, quizás son esta del paso honroso y a lo mejor la de las 100 doncellas. Bueno, la de las 100 doncellas también hay mucho perdido por el camino, hay muchísimo perdido por el camino. Mucha interpretación, Sí, ¿no? mucha interpretación. Yo creo que a nivel histórico, las que más pueden ser tomadas como algo real o que tiene un trasfondo real, que se puede incluso documentar en el tiempo, es Calle Mulhacín y el paso honroso. Hay fechas concretas, hay días concretos, hay referencias concretas a personajes históricos que realmente existieron, pero el resto es verdad que, bueno, pues son interpretaciones, los nombres se han perdido. Una historia, por ejemplo, muy curiosa es la del Topo de la Catedral, en la que según quien te lo cuente, empieza a aparecer el nombre constantemente de una persona rica, ¿no? Es decir, siempre aparece el nombre que hace referencia a que el rico fue el que hizo, rescató las ruinas, mató al topo de la catedral. Entonces, bueno, es interesante, todo eso es muy interesante, el trasfondo histórico que tienen. Y en cambio, ¿cuál dirías que es la más popular, la que poco más que es pura fantasía? Bueno, la más popular, yo creo que todo el mundo conoce, el topo de la catedral. Porque, de hecho, eso es una de las cosas que más me ha sorprendido al publicarlo, que yo tenía en mente que la gente conocía varias leyendas de León y la verdad es que te quedas sorprendido, o me quedo sorprendido, porque la gente conoce el Topo de la Catedral y poquito más. Y yo creo que esa es la más conocida, la que todo el mundo se sabe
más o menos el inicio, el nudo y el desenlace, ¿no? Entonces esa también me costó mucho escribirla porque era la que más debía preservar lo que la tradición oral conoce para que no chocase. Pero bueno, sí, esa. ¿Y en cuál es en la que más licencias te has permitido, quizá? Pues mira, claramente el peso del oro. El peso del oro recoge un montón de leyendas, en la provincia de León hay un montón de leyendas referidas a tesoros escondidos, muchas relacionadas con judíos que se han tenido que ir o con musulmanes que se han tenido que ir, que dejan un tesoro escondido. Hay muchísimas. Entonces ahí he intentado mezclar varias para crear esa, el peso del oro, que habla un poquito de que cuando tú te encuentras un tesoro y no es tuyo, bueno, igual es mejor que lo devuelvas porque te pasan cosas malas. Que igual pesa demasiado y quedas atrás con él, eso ¿no? Eso es, de eso va exactamente, sí. Bueno, mientras seguimos hablando de cada una de estas 13 leyendas, van pasando por detrás de mí y están viendo en pantalla algunas de las ilustraciones que las acompañan. Esto también es cosecha tuya. Sí, las ilustraciones las he ido haciendo a lo largo de varios años, porque este libro tiene solera ya casi. Entonces, esas ilustraciones, yo como he ilustrado varios libros, bueno, ya para editoriales más grandes y para otros autores, siempre como ilustrador, pues me decidí a hacerlo todo, a ilustrarlo y a escribirlo. Y bueno, a ver, es que dibujar a mí es una de las cosas que más me gusta. Y bueno, le he metido muchas horas. He intentado meter a cada historia ese pequeño detalle, porque hay detalles escondidos, no solo en el texto, sino también en las imágenes, que bueno, sí, las ilustraciones han sido un trabajo largo. Bueno, tanto las ilustraciones como los propios textos podríamos decir que no tienen nada dejado al azar. No. Quiero decir, en cada una de estas leyendas has aportado, dentro de que, pues eso es lo que comentábamos, ¿no? Has rellenado los huecos a tu modo y manera, siempre es dándole una impronta, un carácter un poco especial, bien sea desde la ironía, el humor, el terror, bueno, pues jugando un poco, ¿no?, con el lector en ese caso. Sí, de hecho, por ejemplo, bueno, son 13 leyendas y lo que he intentado es, bueno, crear como 3, 4 que sean pues 3 más infantiles, otras 3 o 4 que sean más de miedo, 3 o 4 que sean algo más de humor. Y bueno, es lo que hablábamos un poquito antes, cuando tú realmente ves que alguna parte queda un poco desatendida, pues por ejemplo las mujeres quedan muy desatendidas en las leyendas de León, o sea, claramente ahí se ve que es un contenido, bueno, que históricamente ha sido escrito por hombres y las mujeres han quedado relegadas, pues he intentado solventar eso de alguna manera, transformando algunas, modernizándolas para que la mujer tenga un papel predominante. Revirtiendo un poco el relato, ¿no? Sí. Yo creo que no revirtiéndolo, dándole, yo creo que realmente el peso que las mujeres tenían y que la historia les ha ido relegando. Porque es muy interesante también cómo en muchas historias la mujer es la mala. La mujer es la mala, brujas, personas que... Y bueno, es curioso cómo hay que intentar dar la vuelta a ese papel que no es así. Este es tu primer proyecto en solitario como tal, ¿no? Aunque no era la primera vez que escribías. Sí, este es mi tercer libro en el que tengo algo publicado, el único como autor único en narrativa. Porque sí que es verdad que soy autor de varios libros de texto, pero yo soy biólogo, de biología y geología, pero es verdad que como autor de narrativa este es el primero en solitario. Tengo otros 2 con antologías, es decir, en las que salen relatos míos cortos, pero no como autor único. Este es el primero, sí. Y claro, supongo que el primero, pero no el último. No sé si dentro de este registro, porque hemos dicho que hay cientos y cientos y cientos de leyendas que se podrían abordar. Pues espero que no sea el último, eso está claro. Pero bueno, respecto a este tema, sí que han planteado más segundas partes o incluso hablar sobre las criaturas o personas mitológicas de León. Que eso, por ejemplo, aquí no está representado, solo mido las leyendas, pero es verdad que hay una serie de personajes mitológicos en León muy, muy grande que la gente desconoce y que también tiene un trasfondo histórico muy interesante, que viene incluso de antes del cristianismo, antes de los romanos, porque aquí había historia y que se ha mantenido en el tiempo. Entonces, podría ir por ahí, un poquito esa historia de los personajes mitológicos, criaturas, que hay un montón. Hay que explorar las posibilidades que nos ofrece al final pues esa tradición oral leonesa, ¿no? Porque un poco el objetivo que tenías con esta publicación era aunar de vuelta a esas múltiples generaciones que muchas veces parece que sí, todos leemos en casa, pero el niño lee lo suyo, el mediano lee lo suyo, el adulto lee lo suyo y el que es más adulto todavía pues tiene su propio libro y este es uno que pueden leer todos juntos. Pues sí, a ver, una de las intenciones que tiene este libro, sobre todo con esas ilustraciones, es atraer al público más joven
y que conozca un poco la tradición oral de León, que muchas veces, como comentamos, es un poco desconocida. Entonces, por ese lado, las ilustraciones van buscando ese público un poco más joven, pero las historias están escritas para que cualquiera las pueda disfrutar, desde gente más pequeña hasta gente más mayor, ¿no? Es verdad que hay historias que son un poquito más de miedo, que, por ejemplo, una compañera de trabajo me decía, no, pues es que a mi niño no se lo puedo leer porque le da miedo. Digo, bueno, pues no le cuentes esas, porque hay otras 3 o 4 más pensadas para un público infantil. Pero todas son, vamos, a partir de 8 o 10 años en adelante se pueden leer sin problema. Estupendo. Pues, ¿tienes alguna otra presentación en el horizonte? Porque has tenido unas semanas atrás, sí, sobre todo en la época de las Navidades, un poquito más frenética, ¿no? Cuando vio la luz el libro por primera vez. Sí. Bueno, pues ahora hace un mes que salió aproximadamente, sí que es verdad que he tenido varias presentaciones, y ahora en mente tengo una con la escuela, bueno, el Centro Integrado Ciudad de León, que vamos a dar una charla para los guías de turismo, los profesionales que luego van guiando a la gente por León, por las calles de León, para hablarles un poquito de algunas de las leyendas, de los personajes mitológicos, y que, por ejemplo, tengan esa idea, ¿no?, de qué historias hay en León capital y en provincia que puedan contar a los viajeros. Y que puedan complementarse precisamente con... Es que además es muy interesante, porque ya, como te digo, hay un trasfondo histórico en todas las leyendas que es muy interesante porque tiene un fondo de verdad, o sea, un fondo de verdad en ellas. Bueno, pues 13 leyendas que de momento podéis ir descubriendo de la mano de Víctor con esta primera publicación en solitario dentro del mundo de la narrativa, que no la última. Así que, Víctor, cuando sigas trabajando, sigas teniendo novedades, pues ya sabes, esta es tu casa y cuando quieras puedes volver por aquí. Pues encantado, muchas gracias. Un placer conocerte. Igualmente. Gracias, Víctor. Bueno, por cierto, hoy hemos hablado de muchas cosas, pero no os he contado que hoy es el Día del Chorizo y quiero que veáis algunas imágenes de lo que fue